Hola mis queridos hermanos, yo les saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, para mí es un gusto, un placer compartir esta enseñanza a través de este medio, pues como lo había dicho, ¿verdad? Por la pandemia, pues algunos, ¿verdad? No han asistido, ¿verdad? En ninguna actividad, otros pues van quizás cada 8, otros cada 15, quizás cada mes. Pero por este medio, pues podemos transmitir, podemos evangelizar, llevar esa palabra, esa enseñanza a todos los corazones. Hermanos y hermanas, pues hoy vamos a tratar un tema sobre el bautismo, pero antes de entrar de lleno a ese tema, pues vamos a invocar a las tres divinas personas que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Saludamos a nuestra Madre, la siempre Virgen María, con las mismas palabras con las que les saludó el ángel, diciendo, Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre bueno, en este hermoso momento te damos las infinitamente gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder transmitir este mensaje, esta enseñanza a todos los corazones, a todas aquellas personas que quieren formarse. Pues hoy, Señor, te pedimos que tú derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, así como lo derramaste el día de Pentecostés sobre los apóstoles. Por eso, Padre, bueno, hoy te pedimos que tú nos ayudes, que podamos entender algo, que podamos captar algo de esta enseñanza. Vamos a decir, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, pues vuelvo a repetir, pues hoy el tema, ¿verdad?, sobre el bautismo o sobre el sacramento de la iniciación cristiana. Pues antes de entrar de lleno, pues vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a alimentarnos de esa palabra que edifica, esa palabra que fortalece. Lo vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice la palabra, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna.
en ella esperaré. La palabra de Dios que edifica, la palabra de Dios que fortalece, la palabra de Dios que nos ayuda a conocer y amar más a Jesucristo. Bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado el Evangelio de San Mateo. Pues hoy vamos a estudiar este tema, ¿verdad? Pues la Iglesia Católica, mis queridos hermanos, habla con autoridad, habla con el magisterio de la Iglesia, la tradición apostólica y la palabra de Dios, ¿sí? Pues, mis queridos hermanos, para mí, pues es un gusto, como les vuelvo a repetir, compartir esta enseñanza de la Santa Iglesia Católica. Vamos a tomar en el numeral 1213 o 1213, ¿verdad? Usted lo puede buscar, si usted tiene su catecismo en su casa, pues búsquelo, ¿verdad? Numeral 1213 o podemos decir, ¿verdad? Numeral 1213. Artículo primero, el sacramento del bautismo. Dice así: el santo bautismo es el fundamento de toda vida cristiana. El santo bautismo, dice, es el fundamento de toda vida cristiana. En otras palabras, dice, es la iniciación cristiana, ¿sí? Por el bautismo, ¿verdad, mis queridos hermanos? Pasamos a ser parte de la iglesia de Cristo, pero lo vamos a ver más en adelante. Entonces, solo para que nosotros tengamos conocimiento, dice que el bautismo es el sacramento de la vida cristiana o es la iniciación de la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad?, el sacramento del bautismo. Y lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y dice acá, ¿verdad?, el pórtico de la vida en el Espíritu. ¿Ha escuchado usted esa palabra, el pórtico? Pues yo no lo había escuchado, ¿verdad? No lo había visto. Ahora que me puse a estudiar este tema, pues decía acá el pórtico. ¿Qué quiere decir el pórtico? ¿Se ha preguntado usted qué quiere decir la palabra pórtico en el Espíritu? Pues acá dice, ¿verdad? El pórtico de la vida en el Espíritu. La entrada en la vida del Espíritu Santo, ¿ya? El pórtico, la entrada de la vida en el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces es importante, ¿verdad?, aprender, es importante, ¿verdad?, mis queridos hermanos, escuchar estas enseñanzas. Y dice, y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. El bautismo, dice, es la puerta que nos da el acceso a los demás sacramentos. Podemos poner un ejemplo, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo así sencillo. Si usted tiene un terreno, ¿verdad?, donde tiene frutas, podríamos decir naranja, manzana, etcétera, ¿verdad? O usted tiene una casa, ¿verdad?, y ya así abandonada, y usted va nuevamente, ¿verdad?, y quiere entrar, ¿verdad?, a su casa o a su terreno, ¿verdad?, tener acceso a lo que hay dentro de su propiedad, pues, pero si hay una puerta, mis queridos hermanos, ¿qué tiene que hacer usted? Buscar la llave, ¿verdad? O preguntar, ¿verdad?, quién tiene la llave y abrir, ¿verdad? Entonces dice que el bautismo también es como esa llave que abre la puerta y nos da el acceso a los demás sacramentos, ¿ya? Porque si usted no tiene el bautismo, usted no puede recibir a Jesucristo en la hostia consagrada. Si usted no tiene el bautismo, usted no puede recibir el sacramento de la confirmación. Si usted no tiene el bautismo, pues no puede recibir el sacramento del santo matrimonio. Entonces, el bautismo es muy importante en la vida cristiana, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Dice acá, por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. ¡Hala, qué hermoso! Por el bautismo somos liberados del pecado. ¿Qué pecado? Muchos dirán, ¿pero qué pecado tiene mi hijo? Si apenas tiene 2 años, 1 año, 6 meses, o podría decir usted, apenas tiene 8 días que ha nacido, ¿qué pecado tiene? Hermanos, pues todos traemos el pecado que llamamos pecado original. Lo dice el Salmo 51:7, en pecado me concibió mi madre. Pues entonces nosotros traemos ese pecado, ¿verdad? También dice allá en San Pablo, ¿verdad?
a los Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, ¿verdad? De que por un hombre entró el pecado, pero también que por un hombre entró la gracia. Entonces, ese pecado es que nos viene a limpiar este sacramento, ¿verdad? Entonces, es muy importante y dice acá, ¿verdad? Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Pasamos a ser hijos adoptivos de Dios, según dice Gálatas capítulo 4, versículos 5 al 7, ¿verdad? Pasamos a ser hijos adoptivos de Dios por medio de este sacramento. Amén. Bueno, dice acá, ¿verdad? Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Pasamos a ser miembros de Cristo y miembros de la iglesia de Cristo. ¡Hala, qué hermoso!, ¿verdad? Qué bonita es esta enseñanza, mis queridos hermanos. Si nosotros lo meditamos, si usted tiene su catecismo, búsquelo, ¿verdad? Numeral 1213, ¿verdad? Pero vamos a seguir, mis queridos hermanos, y vamos a tomar en el numeral 1250, dice el bautismo de niños. Es lo que más me interesa, mis queridos hermanos, esta enseñanza, ¿verdad? Que quiero compartir con ustedes. En el numeral 1250 dice, puesto que nacen con una naturaleza humana, caída y manchada por el pecado original. ¿Ya? Como vuelvo a repetir, todos nosotros traemos ese pecado original. Todos nosotros traemos ese pecado que nos mancha, ese pecado, ¿verdad?, que cometieron nuestros primeros padres. ¿Ya? Por eso es que nosotros debemos de bautizarnos. Si usted tiene sus 15, 14 o 13 años, y si usted no ha sido bautizado, pregúntele a su papá por qué no lo quiere bautizar. Dígale, yo quiero ser de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Yo quiero permanecer con Cristo. Yo quiero ser miembro del cuerpo de Cristo. ¡Hala! ¡Qué bonito!, ¿verdad? Entonces, yo le hago esa invitación, ¿verdad? Si usted no ha sido bautizado. Pero si usted ya ha sido bautizado, tenga mucho cuidado de irse de la iglesia católica, porque también es un peligro, es un pecado que usted comete. Si usted ha sido bautizado en la Santa Iglesia Católica, no debe de volver a bautizarse, porque es un pecado contra el Espíritu Santo. Y mis queridos hermanos, dice la palabra, pueden ofender al Padre, al Hijo y al Espíritu, al Padre y al Hijo, pero el que peca o el que ofende al Espíritu Santo, dice San Mateo capítulo 12, versículo 31 en adelante, no tiene perdón en esta vida ni en la otra. Entonces, tenga mucho cuidado. Pero vamos a seguir. Dice acá, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser liberados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. ¿Ya? O sea, dice que nosotros, ¿verdad?, como padres, debemos de darles ese sacramento, dice, para liberarlos, dice, del poder de las tinieblas. ¿Ya? Si usted no le ha dado ese sacramento a su hijo, o sea que usted quiere que su hijo esté atado por el diablo. O sea que usted quiere que su hijo, que su hijo o su hija esté en las tinieblas, esté en la oscuridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque traemos ese pecado. Entonces, al momento que usted le da ese sacramento a su hijo, pues usted le está dando la gracia de Dios, le está dando la luz, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros como padres seamos conscientes y que nosotros seamos responsables para darles este sacramento a nuestros hijos. ¿Cuándo? Pues acá dice cuándo, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Dice que a la que todos los hombres están llamados, todos. Cuando escuchamos la palabra todos, mis queridos hermanos, no hacemos distinción entre adultos o jóvenes. Algunos dicen, ¿verdad?, solo para mayores, ¿verdad?, que ya tengan conocimiento. No, para todos, mis queridos hermanos, niños, jóvenes, adultos, los que aún no están bautizados. Pero si usted ya está bautizado, no debe de volverse a bautizar, porque va a cometer un pecado contra el Espíritu Santo. Dice acá, la pura gratitud de la gracia de la salvación se manifiesta
particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijos de Dios si no le administran el bautismo poco después de su nacimiento. ¿Ya? El catecismo de la Iglesia Católica es un documento, mis queridos hermanos, especial. Es el resumen, dicen, de nuestra fe, de nosotros como católicos. Dice acá, ¿verdad? Si nosotros le privamos, si nosotros no le damos ese sacramento, dice, le estamos privando, le estamos negando esa oportunidad de que que pasen a ser hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, ¿ya? Si nosotros le negamos ese sacramento a nuestros hijos, nosotros le estamos negando esa oportunidad de que ellos tengan el derecho de ser hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia de Cristo, mis queridos hermanos. Entonces, dice acá en el numeral 1251, dice, los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. Nosotros los padres, dice, tenemos una misión de alimentar esa alma que el Señor un día nos confió, que el Señor un día nos dio a nosotros como padres. Tenemos esa obligación, dice, de darles ese sacramento a nuestros hijos. Si nosotros le negamos este sacramento, le estamos negando la entrada en el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad? El Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5, el que nace de carne es carne y el que nace del espíritu es espíritu. ¿Ya? Es necesario nacer de nuevo, dice la palabra. ¿Ya? Es necesario nacer de nuevo, renacer del agua, dice, y de la vida. ¿Ya? Entonces, mis queridos hermanos, vamos a seguir en el numeral 1252. Ya con eso ya vamos a ir finalizando este tema. Dice acá, ¿verdad? La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo. Lo encontramos Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 15 al 33, Hechos 18, 8, Primera de Corintios 1, 16. Se haya bautizado también a los niños, dice el catecismo, ¿verdad? Pero si usted busca, ¿verdad? Estas citas bíblicas, Hechos 16, 15 al 33, pues mis queridos hermanos, es muy importante que usted se forme con la palabra, que usted se alimente de la palabra, que usted profundice la palabra, ¿verdad? No como dicen muchos, ¿verdad? De que solo a jóvenes, solo para adultos el bautismo. No, el bautismo dice es para todos aquellos que no han sido bautizados, ¿verdad? Y si escuchamos, ¿verdad? O si hemos escuchado a ese texto, ¿verdad? Donde dice, ¿verdad? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Entonces dice que en aquel momento, ¿verdad? Aquel hombre se hizo bautizar él y toda su familia y toda su casa, dice la palabra, ¿verdad? Entonces es muy importante, mis queridos hermanos, y como hemos escuchado, ¿verdad? El Evangelio nos ha dicho, ¿verdad? De que dice Jesús, ¿verdad? Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he
encomendado a ustedes. Hermanos, que el Señor los bendiga, que la paz del Señor reine en su corazón, que nuestra Madre, la siempre Virgen María, nos acompañe siempre donde quiera que vayamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.